Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM. Y arrancamos este programa de hoy con, pasó el festejo del Día de la Diversidad que este gobierno retrógrado de Milei y todo su troupe de festejantes volvió a llamar el Día de la Raza como a principios del siglo pasado. Este gobierno atrasa fácticamente. Y como para no ser menos, el diputado libertario que ahora se postula para diputado nacional, que no lo conocía nadie hasta que llegó a ser diputado porque entró en una lista. Y que entró la lista de Milei y se votaba Milei y no se lo votaba a esta persona que no lo conocía nadie antes y ahora sigue sin conocerlo porque no saben quién es, porque los libertarios votan a cualquiera que esté en la lista de Milei y con eso les es suficiente. Y este individuo hizo un posteo hablando también del Día de la Raza, donde ya se ha hablado muchísimo de esto con los años, o sea, pensemos en el 1900, de ahí arrastramos las razas, hasta que, ya hace bastantes años, se ha concluido que no hay razas distintas, sino que hay una sola raza, que es la raza humana. Entonces no hubo un encuentro de razas, ni hubo razas distintas que se encontraron, que se pelearon, que discutieron, sino que lo que hubo es otra cosa, ¿no? Este individuo ha hecho El gobierno nacional hizo lo propio, publicando también un video espantoso. Y este pequeño Milei local también se sumó a tensar esa cuerda que no tiene ningún sentido y que cualquiera con un poco de información se da cuenta que están yéndose a la banquina o están andando por la banquina. Pero hay dos frases que quería mencionar de lo que dice esta persona. Empieza diciendo que negar la magnitud y trascendencia de la conquista y colonización de Hispanoamérica por parte de España implica una negación de nuestra identidad cultural. Es una burrada decir que se niega. Nadie niega la magnitud y la trascendencia de la invasión y del genocidio que ejerció no solamente España, sino Europa.
empezó España y luego lo continuó este genocidio, esta expoliación de América, y lo continuaron otros países europeos. Y otra cuestión que dice esta persona, que me hace acordar a los discursos de la dictadura militar, ¿no? Porque dice, todo proceso de esta naturaleza conlleva excesos, errores y violencia, ¿no? Siempre que los poderosos imponen de manera violenta su voluntad de rapiña, porque no es otra cosa que eso, se habla de excesos, como se habló de excesos la dictadura respecto de las personas asesinadas, torturadas, de los robos de bebés, digamos, no lo asumen como un comportamiento contrario a la humanidad, sino eso, como excesos, como casos aislados. Pero bueno, respecto de esto, lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, nadie niega la magnitud y la trascendencia de la invasión europea en América, como tampoco nadie niega cómo o de qué manera ha impactado esa invasión llevada adelante por seres brutos, ignorantes, convictos, que solamente tenían un mandato de saqueo, ¿no? Digamos, de aprovecharse, de robar primero las riquezas materiales y últimamente la identidad cultural americana. Nuestra América Latina actual es el fruto de lo que pudo sobrevivir a ese genocidio que inició España, pero que esa rapiña originaria y saqueo fue prontamente seguida por Inglaterra, que no se tomaron el trabajo de llegarse hasta acá, sino que les pareció más fácil robar los barcos españoles, ¿no? Bueno, por eso ese mote de piratas, y que Inglaterra daba patente de corso. Lo mismo hacían Portugal, Holanda y otros países europeos que se muestran como modelos a seguir, ¿no? Modelos de lo que debe ser un país serio, normal, que eran los grandes países que secuestraban, ¿sí?, personas en África y los vendían en América como esclavos, donde cargaban 100 y llegaban 50, y esos 50 eran los que vendían y los otros morían en el camino por las condiciones en que los apilaban, que los amontonaban, y las condiciones del viaje, ¿no? Estos son los modelos de los libertarios, o los héroes de los libertarios, ¿no? Ladrones, piratas, esclavistas. Con respecto a esto de los excesos, no hubo excesos, tampoco hubo excesos en el terrorismo de Estado, como decimos hace un rato, ¿no? Hubo un plan sistemático de exterminio de los pueblos originarios para robarles primero las riquezas materiales, el oro, la plata. Una vez que habían saqueado todo eso, usar a los habitantes originarios como esclavos en los socavones mineros para seguir rapiñando todo el oro y toda la plata que pudieran sacar de esta tierra, de esta América. Y cuando ya no quedó ni oro y plata, ni siquiera en los socavones, en las minas, se pasaron a robar, ¿no?, las tierras, los territorios, la geografía,
Y una vez que se sentían, digamos, dueños y señores de esas tierras robadas, imponer la propiedad privada y generar leyes y legislación y generar toda una cuestión para defender esa propiedad privada que hoy Milei dice que la defensa irrestricta, ¿no?, de la propiedad privada, que es la propiedad sobre territorios robados, que una vez que se consuma el robo, después se impone la ley para mantener esas tierras robadas como un territorio legítimo. Esto de hablar de excesos es una simplificación, es un disfraz horrible que busca ocultar el exterminio de millones, pero realmente millones de personas. Hay cálculos, algunos llegan a decir que hubo 90 millones de americanos que murieron fruto de esta, entre comillas, colonización, este encuentro de razas, y que es el más grande genocidio en toda la historia de la humanidad. En ningún otro lugar de este planeta hubo una muerte tan masiva como la ocurrida en América. O sea, lejos, pero lejos de todo lo que fueron otros genocidios, como el armenio, como el del nazismo. Estamos lejos. La cantidad de personas asesinadas o muertas a consecuencia de esta invasión europea. Siempre se habla de los pueblos originarios como gente bárbara, sin conocimiento, pero todo esto hay que relativizarlo porque la invasión europea se ha encargado y ha sido bastante prolija en eliminar todas las pruebas que pudiesen haber de la cultura, de la ingeniería, de la arquitectura de los pueblos originarios, y se han encargado de crear un relato de barbarie y de ceremonias cruentas, como si en Europa no hubiera habido una casa de brujas, no hubieran quemado mujeres vivas, o no hubieran colgado personas de una cuerda, o no le hubieran cortado la cabeza, digamos, y eso, digamos, de manera muy posterior, ¿no? O sea, este relato de barbarie, este relato de civilización, que después lo tomaría también Sarmiento, ¿no? Este enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, es un relato construido para justificar precisamente el saqueo, el robo y el genocidio. Parece bueno que esto de hablar de manera tan liviana o de querer volver, ¿no?, a imponer este relato del encuentro de razas y romantizar el genocidio como si se hubieran encontrado dos a tomar el té y tuvieron una discusión fuerte y que en esa discusión no hubo excesos. No fue, digamos, ese relato que se busca imponer, que lo busca imponer Milei y este señor falto de pelos en la cabeza, representante de Milei aquí en Catamarca. Está totalmente fuera de lugar, está totalmente perimido, es
un mensaje que quizás solo busca que hablemos, usemos, que sirva para hablar de estas personas y no mucho más, ¿no? Por ejemplo, en las cosas que se han destruido es el tema de la lengua, y en particular aquí en Catamarca la lengua cacán, que era la lengua originaria de los pueblos diaguitas, calchaqui, que ya había tenido un enfrentamiento con el pueblo quichua, porque había sido invadidos por los pueblos quichuas. Pero bueno, los pueblos quichuas tenían otra forma si bien hacían una toma, digamos, territorial, pero lo que tenían respetaban, digamos, el idioma, respetaban las costumbres, solamente exigían el pago como si fuese de impuestos, pero no a tener una imposición cultural o religiosa, sino que eran, digamos, dentro de lo que se puede ver, bastante, digamos, respetuosos de las costumbres, ¿no? También me parece interesante, bueno, relacionar esta defensa del genocidio en América por parte de los libertarios, que son los que también defienden el genocidio actual sobre el pueblo palestino, que aplauden al criminal de guerra con persecución, con pedido de captura, Netanyahu, y que, digamos, aplauden al presidente cantando el Javan Aguila en un show totalmente bruto, ¿no? Falto de todo sentido, más por cómo está nuestro país actualmente, ¿no? También son estos mismos los que aplauden, tomando lo que está ocurriendo hoy con Estados Unidos, esta dependencia o este desprecio de lo propio, ¿no? De nuestra soberanía, de nuestra cultura, y que, bueno, tranquilamente se ponen la camiseta yanqui, una remera, la bandera, igual que Milei, que tiene esa cosa así de fan adolescente con Trump, que son, digamos, de alguna forma los grandes traidores, ¿no? Digamos, y un poco la razón de por qué cada tanto retrocedemos en Argentina, ¿no? Desde aquellos que seguramente aplaudían a los ingleses durante las invasiones inglesas, antes de aquel 25 de mayo, ya por 1807. Estos libertarios de hoy también supongo que estarían del lado de los franceses, enfrentándose a los argentinos en la vuelta de obligado. Serían los que aplaudirían ese pacto horrendo de Roca con Runciman, y son también los que festejan a Margaret Thatcher por haber hundido el general Belgrano y dejarnos sin 323 argentinos. Bueno, esta es esta gente que habla o que quiere volver a hablar del Día de la Raza, buscando en realidad desconocer el evidente genocidio que hubo en los pueblos americanos. Bueno, y ya que estamos en nuestro patio, en nuestra provincia, hablando temas,
Bueno, también los candidatos locales buscan, igual que Milei, que cuando se lo nombran expert, parece que le agarra una especie de amnesia y no sabe quién es, y dice, bueno, ya fue, como si se hubiera muerto, como si hubiera desaparecido. Y bueno, los candidatos libertarios de aquí de Catamarca también hacen lo propio. Y digamos, me parece que es interesante reflexionar sobre esto que ocurrió y que ocurre, digamos, con Expert, digamos, porque todavía está la denuncia. Es más, actualmente las boletas, Expert era candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Los libertarios no lograron que se reimpriman todas las boletas, pretendían esa burrada, ¿no? Como si sobrara la plata, que se reimpriman todas las boletas. Eso no lograron. Sí lograron que se cambie el orden, porque lo lógico hubiera sido, bueno, el que estaba uno sale. Bueno, la lista corre, entonces la segunda, que era una chica que se llama Karen Reichardt, quedará como primero, segundo va Santilli, el macrista, y bueno, y el resto de todos los candidatos. Bueno, intercedieron porque les parecía, no sé, aberrante que encabezara la lista libertaria una mujer, aunque sea esta mujer, Karen, y lograron que encabece la lista este señor Santilli, que también tiene un prontuario horrible. Pero volviendo al tema de Expert, la boleta acá en la provincia de Buenos Aires va a estar la cara de Expert, va a figurar el nombre de Expert, pero digamos, no participa porque renunció y ya está, digamos, eliminado de la lista oficialmente, aunque en los papeles va a seguir estando. Hay una campaña, o pretenden hacer una campaña, donde dicen que para votar al Colorado, porque este candidato Santilli Colorado de cabello, dice que para votar al Colorado vota al pelado, no lo nombran a Expert, es curiosísimo, o gracioso, o tristemente gracioso. Pero bueno, la cosa es que va a estar la cara de Expert, esta persona acusada de narcotráfico o de vinculaciones con el narcotráfico, de lavado de dinero, bueno, todo un prontuario con este señor Fred Machado, con toneladas de droga que habría estado transportando en sus aviones, bueno, etc. A lo que iba, o lo que me parecía interesante reflexionar, es que bueno, por un lado no es el único caso. Hay también una candidata a senadora nacional en Río Negro que se llama Lorena Villaverde, que es actualmente diputada nacional. Esta señora Villaverde es pareja de un señor que se llama Claudio Ciccarelli, que casualmente es primo del aportante de campaña de Expert, nada menos y nada más que don Fred Machado. Y uno podría decir, bueno, es casualidad y digamos no debería tener algo que ver directamente que la pareja sea primo de esta persona con el comportamiento propio de la diputada, pero resulta que no es así. Esta señora Villaverde la pescaron en Estados Unidos, sí, intentando ingresar droga. Dicen que aproximadamente medio kilo de esta sustancia blanca.
También tiene causas judiciales aquí en Argentina por estafa con las ventas de terrenos. Está imputada en delitos económicos respecto de lavado de dinero. Y otras que son más, entre comillas, normales, como afiliaciones truchas, robo de boletas electorales, etc. Bueno, esta señora es otra, digamos, de las candidatas, ¿no? Libertarias vinculadas también al narcotráfico. Y entonces la reflexión es, bueno, si empezamos a juntar, digamos, lo de Spert, que hay una vinculación por lo menos probada en parte, digamos, $200.000 que recibió supuestamente para una actividad que nunca hizo y un pago totalmente desmedido respecto del trabajo que supuestamente tenía que hacer. Esta señora Villaverde, también vinculada al tráfico de estupefacientes. Si a esto lo vinculamos con la estafa de Milei con la criptomoneda Libra allá por febrero de este mismo año, las coimas de Karina, todo lo que fue el tema de la Andis y los sobreprecios y lo que se queda. Entonces, uno, digamos, tranquilamente puede pensar si no será que la campaña que están llevando adelante los candidatos, las candidatas de aquí en Catamarca, como en todo el país, no se están financiando con dineros que son de actividades ilegales, digamos, ¿no? Como el narcotráfico o las coimas o las estafas. Entonces, esto me parecía que pensar en Spert como modelo y pensar en lo que están haciendo los candidatos acá, que digamos, están viendo a ver qué argumento construir o qué relato construir, porque después de lo de Spert y lo del propio Milei, y con la situación económica y la situación social que se vive, no tienen mucho para argumentar. ¿Qué van a decir? ¿Qué le van a decir a los jubilados? ¿Qué le van a decir a los docentes? ¿Qué le van a decir a los trabajadores? ¿Qué discurso, digamos, positivo, más allá de decir, los cucas son malos y votaron nosotros que somos buenos? ¿Qué de bueno hay en estafadores, en coimeros, en narcos? Se hace, veo, muy complicado, ¿no? La construcción de un relato más allá del fanatismo ciego con Milei y, digamos, esto, ¿no? Lo voto a Milei porque odio al kirchnerismo o odio al peronismo, pero no hay más que eso, no hay ninguna razón sino más que el odio o el rechazo, ¿no? O sea, prefiero que estos me sigan maltratando antes que votar a estos que capaz que me dieron una mejor calidad de vida durante algunos años. Bueno, esto es lo que se va a dirimir el próximo fin de semana, digamos, el domingo sino el próximo, el domingo 26. Y la novedad de esta elección es que se va a votar por primera vez en Catamarca y en la mayoría de las provincias de nuestro país con esta boleta única de papel, que se le conoce como BUP por las iniciales B larga UP, donde en nuestro caso de aquí de Catamarca, con esas boletas únicas de papel solamente se va a votar
las candidaturas a diputados nacional, y todo el resto, que son las candidaturas a diputado provincial, a concejales, y en algunos municipios se elige intendente, se va a realizar con la boleta común, la de siempre, digamos, la boleta alargada, con colores y con las fotos grandes y los nombres de los candidatos, que es, bueno, como siempre se podrá cortar o si no doblar y meter en un sobre y listo. En este caso va a tener nada más que 2 cuerpos o 3 si es que se elige intendente, porque las únicas categorías habilitadas son los de diputados provinciales diputado provincial y concejales y, bueno, esto que decíamos, ¿no? Intendente. En algunos municipios también se eligen senadores provinciales. Pero bueno, eso va a ser una boleta cortita, no como esas que tenían como 1 metro de largo o incluso más. Va a haber dos urnas, una urna para las boletas únicas de papel, o sea, para las candidaturas a diputados nacionales. No se elige este año senadores nacionales. Y otra urna para la votación común de siempre, donde se van a abrir las boletas para diputados provinciales, senadores, concejales, lo que decimos hace un rato. Va a haber un cuarto oscuro, como siempre, para las boletas largas, las grandes, que se doblan y se meten dentro de un sobre. Y para las boletas únicas de papel, va a haber solamente un biombo, un armazón de cartón para ocultar, digamos, la cruz que tiene que hacer la persona. Ahí vamos a poner una foto aproximada de cómo sería esta boleta única de papel. Tiene columnas y en cada columna corresponde a una fuerza política o alguna agrupación. Entonces, bueno, estará una columna con los libertarios, otro con Fuerza Patria, otro con el MID, con la izquierda, etc. Bueno, son varias columnas. Dentro de cada columna figura el nombre de la fuerza. Hay 2 fotitos de los primeros 2 candidatos. Esos nombres de los 2 candidatos, en este caso a diputados nacionales, están destacados y después está todo el detalle de los otros candidatos. Y dentro de cada columna hay como una especie de casillero para allí marcar con una X, con un tilde, con alguna marca que permita identificar o que quede de manera clara que esa ha sido la elección del votante. Es recomendable que ingresen al sitio web padrón.gov.ar o enviar un WhatsApp al 11 24 55 44 44. Lo repito, 11 24 55 44 44. Ese es un número de WhatsApp donde se puede consultar ingresando el número de documento, el género, masculino, femenino, binario, y como un casillero para elegir, y nos devuelve la escuela, el domicilio donde votamos, el número de mesa y el número de orden. Es importante que puedan hacer este trámite, que no lleva nada de tiempo, es un WhatsApp, es un mensajito nada más, porque como va a haber una doble votación por cada elector, o sea, cada elector va a votar 2 veces, se han ampliado, se han puesto más mesas y puede ser que haya cambiado el lugar de votación.
Entonces es recomendable que ingresen o a padrón.gov.ar o enviar un mensajito de texto a este WhatsApp, que lo repito una vez más, 11 24 55 44 44. Bueno, no sé si me queda algo más de decir. Acá tenemos un videíto como para que tengan una idea de la votación común, es la misma, así que lo único que cambiaría sería esto de la BUP, la boleta única de papel. Se nos va a entregar una lapicera. Con esa lapicera es que podemos marcar, también podemos llevar la lapicera propia, digamos, pero si no, ahí va a haber una lapicera para que marquemos en la columna y en el casillero de cada columna. Hay un casillero, un cuadradito donde nosotros podemos poner, tachar, digamos, o marcar esa columna. Es importante que la marca sea lo más clara posible y dentro del casillero, porque si se raya o se tacha o la marca no está clara en qué columna, cuál es la columna que está marcada, ese voto puede ser anulado o puede ser impugnado. Y entonces, bueno, la expresión nuestra, o sea, nuestra elección, nuestra voluntad, no va a estar reflejada totalmente en esta boleta. Si llegara a pasar eso, o sea, si no vimos y marcamos mal, o se nos movió la lapicera, podemos ir al presidente de mesa y decirle que nos dé otra boleta nueva, que nos equivocamos, y nos va a dar una boleta nueva. Volvemos a ir a este biombo y ahí marcamos, pero ahora correctamente, y luego se toma esa boleta, se la pliega por la mitad y se la mete en la urna. ¿Qué más? El presidente de mesa es quien nos entrega la boleta. Antes de entregarnos la boleta, esa boleta la firma del dorso, de la parte de atrás, como una forma de decir, bueno, esta es la boleta, no solamente la boleta oficial, sino la boleta que el presidente le entrega al votante. Y puede ser que antes de meter esa boleta en la urna, es decir, ¿no? Va a haber dos urnas, una para la votación común de siempre y otra para las boletas únicas. Puede ser que nos solicite que mostremos el reverso de la boleta para que el presidente vea que esa es la boleta que nos entregó, porque tiene su firma. Vemos este videito como para que tengan una idea de cómo es la boleta y cómo sería un poco el procedimiento. Bueno, y vemos que viene el elector, se acerca al presidente, el presidente lo que hace es cortar una boleta, ahí procede a firmarla en la parte de atrás, le entrega la boleta al elector junto con una lapicera. Ahí va a ese biombo, digamos que va a tener una boleta un poco más grande. Ahí procede a tachar o a marcar en la columna correspondiente al partido o al espacio que quiere votar. Dobla la boleta y la introduce en la urna. Después de eso, el elector tiene que firmar la planilla y el presidente entrega el documento y el taloncito, el comprobante de que se ha realizado el voto. Es sencillo, pero bueno, va a generar algunas cuestiones, sobre todo, digamos, porque bueno, es algo nuevo, es algo que no se ha hecho antes y que, bueno, a algunas personas les puede resultar más complicado, más difícil o generarle una cuestión, digamos, no prevista.
Aunque, bueno, es eso, digamos, es mucho más simple. Digamos, bueno, el otro también es agarrar una boleta y meterla dentro de un sobre. En este caso será recibir esta boleta, ir a este biombo, marcar con una NX, con una cruz, con algo. El casillero el que tendrá el espacio donde se marca el voto, doblar la boleta y meterla dentro de la urna. No es más complicado que eso, así que esperemos que todas las personas que vayan a concurrir puedan elegir y que lo que elijan, digamos, quede reflejado de la mejor manera en las boletas. Hacemos la primer pausa en este Tramas de hoy y en unos minutos regresamos. Estamos de regreso aquí en Tramas por Cacán FM. Y bueno, en esta semana el presidente Milei fue a Estados Unidos a encontrarse con el presidente Trump para seguir pidiendo plata, ¿no? Digamos, el especialista en crecimiento económico con y sin dinero. La única especialidad que tiene es pedir plata prestada porque es incapaz de generar un solo dólar. Vamos a empezar escuchando en inglés, todo esto que ha estado haciendo Milei en Estados Unidos y que previo a esto estuvo Caputo también como una semana tratando de negociar a ver qué nadie sabe qué, es una gran incógnita, pero bueno, ya hay algunos indicios, pero lo que viene ocurriendo es que las medidas económicas ya dejaron de ser anunciadas por Caputo, y quien escucha o quien dice las medidas económicas y qué es lo que va a pasar con la economía argentina es este señor Scott Bessent del Tesoro de Estados Unidos. Antes de la llegada de Milei a Estados Unidos, esto decía Scott Bessent en una entrevista. Dice: Milei vendrá el martes y se ha comprometido a sacar a China de Argentina, es clave para nosotros. Se le pregunta: China está por todas partes, en Centroamérica, América Latina, México, Sudamérica, es fundamental que mantengamos buenas relaciones, ya que estas son fuentes de sistemas económicos capitalistas, ¿no es así? Y Bessent dice: sí, China impuso más control a la exportación de tierras raras y Argentina es rica en tierras raras y uranio, y creo que están comprometidos con nosotros por Argentina. Hay empresas ingresando en Argentina para asociarse con nosotros, con los argentinos. Vuelvo a preguntar: China está tratando de imponer más controles de exportación sobre minerales y tierras raras, media y pesada, otras relacionadas con la tecnología. Esa es su táctica habitual de aprovechamiento antes de las grandes negociaciones comerciales. Bessent dice: sí, también manteniendo los sojeros norteamericanos como rehenes. Ellos politizaron la compra de soja y la mayoría fueron a comprar a Brasil, y debe saber que no vamos a permitir que esto suceda, y creo que los chinos deberán volver a comprar en Estados Unidos al fin de la temporada. Bueno, esto decía Bessent antes de la llegada de Milei a Estados Unidos, respecto de lo que espera o lo que debemos hacer o lo que Milei está comprometiéndose a hacer a cambio de los dólares de Trump. Por lo que se ve son las tierras raras, uranio
sería lo que se debería entregar a Argentina. Y bueno, y también nombra el tema de la soja, porque bueno, cuando Milei se le ocurrió bajar las retenciones para manguear algunos dólares, ocurrió que China compró soja aquí en Argentina y dejó de comprar, y la soja que compró acá no la compró en Estados Unidos, por lo que esa compra millonaria le significó un daño, si se quiere ponerlo en esos términos, a los sojeros o a los generadores de granos de Estados Unidos, ¿no? Porque lo que tiene Argentina es que Argentina compite con Estados Unidos. Las relaciones comerciales son de competencia, bueno, porque genera carne, Estados Unidos también genera carne, acá se generan granos, en Estados Unidos también se generan granos. En cambio con China no tiene ese problema porque China no genera, no tiene granos, no tiene carne, entonces es otro tipo de vinculación comercial. Pero bueno, ahí estaba un poco Scott Bessent diciendo cómo pensaba que se iba a producir esta negociación con Argentina. Bueno, finalmente Milei llega a Estados Unidos y se produce la primera imagen así de sumisión total, esto que decimos, ¿no? de un fan adolescente que ve al cantante de, no sé, de rock o de lo que sea que le guste y le dice, bueno, que lo ama, que es fantástico, que no sé, cualquier cosa, y se le ve ahí en la cara de Milei que no es Milei o no debería ser, sino que debería ser el presidente de todos y todas los argentinos y no fan adolescente. Ahí vemos estas primeras imágenes. Bueno, ahí lo vemos ahí poniendo cara de juguetito y ahí, no sabiendo qué hacer, porque parece el sueño del pibe de que vio a su ídolo y le dio la mano y se sacó una foto. Bueno, pusilánime la actitud de Milei. Después de esto es que es la única foto que hay y el único momento donde se los ve a los dos a la par, porque después de eso fueron a otro salón donde de un lado estuvo Trump con sus funcionarios de un lado de la mesa. Ese lado de la mesa daba contra una pared y del otro lado de una mesa larga, bueno, ya vamos a ver las imágenes, estaba Milei y todo el equipo, digamos, que llevó de acá de Argentina, que también un montón de gente, y detrás de Milei estaba toda la prensa. Así que en ningún momento hay un registro, ni fotográfico, ni en video, donde se los ve a Milei y a Trump uno al lado del otro porque están enfrentados y la prensa estaba desde atrás de Milei, así que las imágenes que hay son de la cabeza de Milei tomada de atrás, no hay imágenes ni al lado ni de frente. Una cosa totalmente humillante, no es casual que lo hayan armado así, o sea, Trump hizo que esa sea la forma en que lo iba a mostrar a Milei, que lo iba a mostrar sin mostrarlo, o sea, se lo ve únicamente a él y a Milei se lo ve todo el tiempo de espalda, que de paso se corta el pelo para
supongo que se lo vea más presentable. Bueno, en esta reunión, en esta mesa larga, es que, bueno, está lo de Trump, que es lo que se ha hablado muchísimo, porque allí dice que dependiendo de cómo resulten los resultados de las elecciones, es lo que va a hacer Estados Unidos, si va a seguir apoyando o no. Ahí lo escuchamos, lo vemos y lo escuchamos. Dice, creo que la victoria es muy importante, escuché que tus números de las encuestas son bastante buenos, pero pienso que serán mejores después de esta reunión, y sabes que nuestras aprobaciones están un poco sujetas a quien gana las elecciones, porque si un socialista o un comunista gana las elecciones en Nueva York, te sientes muy diferente al hacer una inversión. Creo que Scott sentirá que si alguien que gana no tiene ninguna posibilidad de tener una gran economía debido a su filosofía, pondrías un freno a lo que estamos haciendo. Y Scott dice, sí señor, y ahí termina esta parte, digamos, del diálogo. Claramente Trump dice esto, ¿no? O sea, que él ve o dice o que cree que las encuestas son buenas, pero también advierte, si te va mal, no vamos a hacer lo que estamos haciendo, o no vamos a hacer lo que tenemos pensado hacer, o lo que están hablando, o lo que estamos negociando, porque no tiene, digamos, sentido, ¿no? Y Scott, el secretario del Tesoro, le dice, sí señor, como buen también ladero, ¿no? Ahí entonces veíamos a cómo se lo enfocaba, ¿no? A Trump, donde se lo ve él de frente, porque todas las cámaras están enfrentadas a Trump, y detrás de Milley, por lo que Milley solo se lo ve de espalda. Ahí vamos a ver algunas imágenes. Aquí se ve, digamos, cómo era la mesa, que era bastante larga, donde incluso acá, esta toma que es de costado, apenas se lo ve a Milley, y esta es todas las imágenes donde se lo ve de espalda, se le ve la espalda, la nuca a Milley, y quienes están de frente son los norteamericanos, incluyendo a Trump, el secretario de Tesoro Bessent, etc. Totalmente humillante la forma en que se hizo esta puesta en escena de la relación de este encuentro, de este anuncio entre Argentina y Estados Unidos. Me hace un poco acordar a cuando fue el de Ucrania y lo sentó en el Salón Oval y lo trapeó de punta a punta, que no fue de esta forma, pero tampoco fue algo que muestre algún tipo de paridad, ¿no? O de respeto. Era un nadie, y digamos, no quiero que me vean o que se vea a los dos en una situación de paridad como presidentes de Estado, sino como uno que va a pedir, y el único que se lo ve es a Trump, y al otro, digamos, de espalda, precisamente eso, pidiendo. Como estaba la prensa, le preguntaron a Bessent sobre este tema del swap con China, digamos, porque supuestamente el dinero que estaría o que daría a Estados Unidos es más o menos el monto del swap con China, o sea, un intercambio de monedas, que son aproximadamente 15.000 millones de dólares lo que tiene China.
Estados Unidos se habla que serían 20.000, entonces muchos especulaban o incluso se decía que esto iba a ser para reemplazar el swap con China y quedarse con un swap con Estados Unidos. Pero bueno, le hacían esa consulta a Bessem y esto decía. Dice, la ayuda de USA no se basa en cancelar el swap con China. Cualquier información que afirme esto es incorrecta. Y ahí le preguntan, pero usted dijo que Argentina tiene que expulsar a China de sus negocios o agenda, pero el swap es muy importante para Argentina. Y Bessem dice, me refería más específicamente a puertos, bases militares y de observación que han creado en Argentina los chinos, ¿no? Pero son más importantes que swap, le preguntan. Sí, son más importantes que el swap. O sea, digamos, lo que estarían entonces negociando es esto: puertos, bases militares y bases de observación que, digamos, aparentemente se buscaría que sean reemplazadas el manejo de los puertos o estas bases militares, que sean únicamente norteamericanas y que no haya ninguna presencia territorial de China aquí en Argentina. Bueno, esto fue lo que ocurrió en Estados Unidos, no hay mucho más. Después de estas imágenes, según Milei, bueno, después lo vamos a escuchar, fueron a otro lado donde compartieron un almuerzo, y en ese almuerzo siguieron las negociaciones. Imaginemos la seriedad que le da Trump a este asunto, que negociaron supuestamente, según lo que dice Milei, mientras comían. O sea, no es algo serio. Es como decir, vamos a cerrar un negocio a una cervecería, y mientras tomamos, no sé, vemos cómo solucionamos el tema de la deuda externa o del faltante de dólares en un país. No existe eso, no tiene ningún grado de seriedad, y lo que dice es la nula importancia que le da Trump a la presencia de Milei ahí en Estados Unidos. Es una cosa, eso, digamos, humillante, que si no fuese porque Milei representa de alguna forma a todos los argentinos, no tendría ninguna afectación, ¿no? Digamos, porque bueno, es un nada, un nadie Milei, que tiene un título y lo usa, pero no tiene ningún mérito para estar usándolo. Hacemos una pausa y ya regresamos en este trama de hoy. Estamos de regreso en Tramas, aquí en Cacán FM. Y a la vuelta de Milei de Estados Unidos, le dio una nota al periodista, comunicador oficial, bueno, pongámosle periodista, Feynman. Y estuvo Milei conversando un rato largo con Feynman, y ahí salieron algunas cosas que, bueno, es importante o interesante compartir. Vamos con las más
sonzas, si se quiere, o las menos importantes, o parte de lo que uno está acostumbrado a decir, bueno, las sonceras que dice Milei. Vamos con lo que decía Milei de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, lo que puede hacer que todo esto que yo dije, por ejemplo, en 10 años parecernos a España, bueno, puede ser en 5. 20 Alemania en 10. Estados Unidos en 30, en 15. Ser la máxima potencia mundial en 40, no, en 20. Bueno, Milei cree que el único que usa la inteligencia artificial es él y que ningún otro país del mundo se le ocurrió, digamos, que podría usar la inteligencia artificial para ser un mejor país, ¿no? Él, en su visión y en su corta visión, piensa que es el único que se le prendió la lamparita y dijo, mira, si uso la inteligencia artificial voy a hacer Alemania en 5 años en vez de 10 años. Bueno, es una cosa muy estúpida la que dice Milei, y que no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Es como por ahí que se habla de la meritocracia, o se habla de estas cuestiones de que si te esforzás, bueno, vas a lograr algo, y las cosas en general no tienen que ver con el esfuerzo, sino con las posibilidades reales de condiciones, digamos, económicas previas o cuestiones culturales, y no pasa porque te esfuerces más o te esfuerces menos, porque si fuese por esfuerzo debería haber muchísimos más millonarios, si lo medimos en términos económicos o de riqueza, que los que hay, ¿no? Digamos, muchos, la mayoría de los millonarios no han hecho ningún mérito, heredó plata de los anteriores, y eso, y heredar, digamos, nacer o vivir no es un mérito, respirar no es un mérito. Bueno, estas son las sonceras de Milei, que cree que la inteligencia, que va a privatizar la inteligencia artificial, y que nadie lo va a usar, o el único que lo va a usar es él. También le preguntaba Feynman a Milei por Spert, ¿no? Y todo y cómo impactó lo de Spert y lo del narco y del lavado y todo eso en la campaña. Y esto decía Milei. Presidente, ¿cuánto daño electoral le hizo a la campaña los vínculos narcos de Spert? Yo no creo que Spert tenga vínculos narcos. O sea, eso fue parte de una campaña sucia, ¿sí? Y básicamente entiendo que él no respondió en su momento de la manera correcta. Mintió. Bueno, digo, esa es la opinión suya, digamos, o sea, y además, creo que le mintió a usted también. No le contó toda la historia. Bueno, a ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Más allá de eso, esa operación, digamos, lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que se tenía que discutir en la campaña. ¿Sabe qué? Se fue, se corrió, se tomó un paso al costado. Por eso, listo, ya está. Esa salida, ¿cuánto daño cree usted que electoralmente le hizo? A mí que me importa mirar para atrás. Yo necesito, digamos, seguir para adelante, y ahora, digamos, con el Colo Santilli y con Karen Reinhardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos. Listo, digo, o sea, basta de mirar para el pasado. Digo, ya está terminado. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga a llorar, digamos, o sea? Bueno, basta de mirar para atrás, basta de mirar el pasado. Ya lo viene repitiendo varias veces, en otras oportunidades también le preguntaron y tiene la misma respuesta, o sea, no nombrarlo a Spert, no hablar de Spert, decir, bueno, que ya fue, ya está, no está, como que si se hubiera muerto, hubiera desaparecido, y no, digamos, sigue siendo diputado porque no renunció, pidió licencia, sigue siendo libertario, digamos, está allí. Milei lo sigue defendiendo a pesar de todas las pruebas que hay, digamos, está comprobado que recibió dinero, a pesar que juró y rejuró de que no había recibido dinero de Fred Machado. Están los comprobantes que dicen que recibió. Están también comprobados que no era solamente un vuelo el que había hecho
en un avión, sino que son 35 vuelos que hizo con este narco Fred Machado, y que además de esos 35 vuelos en aviones de Fred Machado, 5 de esos vuelos los hizo con Fred Machado, uno de esos aquí en Catamarca. Bueno, y esto, ¿no? Milei sigue defendiendo lo que, bueno, si lo defiende, ¿por qué es? ¿No? ¿Será porque, digamos, parte de la campaña del propio Milei se hizo con dineros del narcotráfico? Machado también puso plata para Milei. Bueno, ahí hay una gran incógnita de por qué Milei lo defendió y lo sigue defendiendo a pesar de la cantidad de pruebas que hay. Incluso ahí Fahmy le dice, Milei mintió, y Milei no dice, Expert me mintió, y Milei dice, bueno, eso es una apreciación tuya, pero como diciendo, para Milei, Expert siempre dijo la verdad, a pesar de que están todas las pruebas de que mintió efectivamente. Vamos a otro corte de lo que decía, lo que le preguntaba Feynman y lo que decía Milei. Están cerrando 26 empresas por día desde que usted asumió. El 80% de la gente no llega a fin de mes y están endeudados. ¿Los tiene en cuenta? A ver, de vuelta, vamos... Claro, a ver, de vuelta, ¿yo dije que estamos viviendo en Suiza? No, nunca. Ok, bien. Punto 1. Punto 2. Si nosotros seguíamos con el modelo castrochavista... Esto me hizo acordar a cuando le preguntaron en la campaña a Milei si creía en la democracia, y Milei salió con otra cosa y nunca dijo si creía en la democracia, ¿no? Aquí hace exactamente lo mismo. Me pregunta si tiene en cuenta a toda la gente que está sin trabajo, a todas las pymes que están cerrando, bueno, la situación de los discapacitados. Si tiene en cuenta a toda esa gente que es la que está pagando el costo de esta aventura loca que está haciendo Milei, si los tiene en cuenta, y Milei no dice que sí, porque evidentemente, digamos, no hace falta que lo diga, pero no los tiene en cuenta, no le importa. O sea, no le importa el sufrimiento de la gente, no le importa que alguien no tenga para comer, que alguien no tenga para pagar remedios, que alguien no tenga para pagar un alquiler, que para mandar los hijos a la escuela, para comprar unos zapatos, zapatillas. No le importa nada ni nadie, solamente le importan sus números y que cierren alguna cosa, ¿no? Es como que el único objeto de derecho para Milei es el dinero, y digamos, ha reemplazado, ¿no?, a los sujetos de derecho de personas a la materialidad del dinero. Lo único que le importa es la plata, y la gente que se joda, digamos, que se muera, si tiene que morir, y ya está, no le importa. A lo sumo beneficia a los que tienen más plata, ¿no? A los más que tienen, los multimillonarios, a los que eso sí les saca impuestos, a eso sí les saca retenciones, a eso les deja lavar dinero como hizo con el blanqueo. Bueno, para esa gente es la gente a la que tiene en cuenta, ¿no? A los multimillonarios, a los que hacen especulaciones financieras, que juegan a la timba, pero no a los trabajadores, no a los jubilados, menos a los discapacitados, menos a los estudiantes universitarios. Todo eso es nada y despreciables, ¿no? Serían los daños colaterales
de los presidentes de Estados Unidos cuando invaden algún país. Vamos con otro corte sobre lo que decía Milei. Usted sabe que no solo que yo renuncié a mi jubilación de privilegio, soy el primero que lo hizo, pero no solo eso, sino que además los sueldos del Poder Ejecutivo están frisados desde que asumimos. O sea que nosotros sabemos, digamos, lo que es el esfuerzo. No es que no sabemos. O sea, y acompañamos a la sociedad en esto. Pero, entonces, ahora, usted no me puede decir que con 31% de pobre estamos peor que con 57. O sea, digo, hay 12 millones de personas que están mejor. No, eso está hay 6 claro. millones de personas. Digo, la indigencia pasó del 18 al 7. Hay 6 millones de personas que antes no comían, ahora comen. Eso es innegable. Bueno, ahora, pero el pedo de buzo, mucha gente no lo está viendo. A ver. El pedo de buzo, que es algo que decía Milei, que todos íbamos a cobrar miles de dólares y todos íbamos a ser millonarios. Bueno, esto es una gran mentira. Siempre lo fue. Pero bueno, Milei evita, digamos, a toda costa contestar, porque bueno, obviamente no tiene ninguna respuesta, ¿no? Y es vergonzoso esto de decir, bueno, que él está también sufriendo, que no le alcanza el sueldo, le faltó decir eso, cuando se la pasa viajando y no debe tener ningún problema de comer, de vivienda, ni de nada, y se pone al mismo lugar de un jubilado, de una jubilada que está cobrando 300.000 pesos. Realmente es inhumano, es aberrante lo que dice Milei en esto de que él también está sufriendo y que tiene congelado el sueldo. Es una burla, ¿no? Es como que se le ríe en la cara a alguien que está sufriendo lo que el mismo Milei está provocando en muchos y en muchas argentinas, millones de argentinas y argentinos. Vamos con otro corte, que es uno de los más jugosos que se han difundido de esta charla. El 80% apenas si puede llegar a fin de mes. Y el 60%, 70% llega al día 20. A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, o sea, a ver, digamos... Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente. Crecimiento económico, con y sin dinero. A ver, bueno, entonces... ¿Quién es el que tiene que dar respuesta? Porque Milei dice, no sé, eso es lo que dice, que no sabe cómo resolver el problema, digamos, de que hay gente que está fuera del sistema, ¿no? Lo dice ahí Feynman, el 80% no llega a fin de mes, no llega a mitad de mes, y el 60% no llega ni a la semana o a los 15 días. ¿Y cuál es la respuesta a eso? No sé. Y Feynman dice, pero el economista es usted. Usted es el especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Y nada, no hay respuesta. No hay respuesta porque no la tiene y porque no la sabe y porque siempre fue un ignorante. Digamos, no hay mucho más para decir sobre esto que dice Milei. Vamos con bueno, esto que ocurrió en Estados Unidos, bueno, por un lado, esto que decíamos antes, que Trump lo atendió a Milei mientras comía, y así lo decía Milei. En la reunión, básicamente se habló casi exclusivamente de los temas comerciales. Ok. O sea, pero... Lo que usted llama la reunión
es la comida posterior a esa Exacto, conferencia exacto. de prensa, porque muchos pensaron en la Argentina que ahí se había terminado todo. No, después seguí, digamos, mientras que comíamos, seguí una charla y fuimos muy al hueso en un montón de cuestiones. Y la verdad es que yo, sinceramente, me siento honrado, digo, porque yo, digamos... Se siente honrado Milei de que lo recibieron en la cocina mientras comía. es payasesco la mirada obtusa y esto de solo ser capaz de pensar en ese ídolo al que vio el presidente de Estados Unidos, porque tendrá eso en la cabeza, que es lo máximo a lo que puede aspirar, y de que lo recibió y que pudo hablar con Trump, si es que fuese cierto todo esto, porque también puede ser mentira, mientras Trump comía. Otra cosa que también le preguntó Feynman, y me hacía acordar a esa entrevista a Esper, donde le preguntaba, pero vos recibiste dinero, pero vos, y Esper negaba, o no negaba, sino lo que hacía era decir, bueno, que todo era una operación y que no iba a responder, porque no podía responder, porque era cierto lo que le estaban diciendo, y se lo preguntan, no sé, 2 o 3 veces, y acá, digamos, lo mismo hace Feynman, y Milei hace lo mismo, exactamente lo mismo que Esper, que es no responder cuando le pregunta, bueno, esta buena voluntad de Estados Unidos, ¿a cambio de qué es? Porque nadie da nada gratis, y lo dice Milei siempre, nada es gratis. Bueno, ¿qué es lo que está poniendo Milei de garantía para que Estados Unidos ponga una cantidad enorme de dinero en Argentina? Ahí escuchamos en este momento que le pregunta por primera vez. ¿Me puede explicar claramente qué va a dar cada parte en este acuerdo con Trump, con los Estados Unidos? ¿Qué da cada parte? Pero ¿por qué piensa en términos marxistas? Ah, ¿usted me está llamando marxista a mí? Sí. No, se equivoca conmigo. Ya lo sé, se equivoca. Pero de vuelta, pero pensarlo así... Se lo pregunto de esta manera. Pero ganan las dos partes, ganan las dos partes. Porque hay una parte de la sociedad que cree que usted va a entregar las tierras raras, el pero agua, el litio, ¿sabe el lo que pasa, Eduardo? Dígame claramente, no vamos a entregar eso. Eduardo, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que el ladrón, le cabe muy... Dígame claramente, y Milei no dice claramente nada. No dice si vamos a entregar, no vamos a entregar, algo, no, nada. Empieza y se va por las ramas, vuelve, ¿no? En esta que es el único argumento de campaña, que bueno, los kirchneristas son malos, y no hay respuesta. Y más adelante en la entrevista, Feynman le vuelve a preguntar lo mismo, y Milei vuelve a evadir responder. Escuchamos. Estados Unidos y con Israel, ¿qué le llama? No me contestó todavía. ¿A cambio de qué? Digamos, somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es decir, es una cuestión de ordenamiento geopolítico. Una de las cosas que hizo Trump con muchísima claridad, con una claridad meridiana. ¿A cambio de qué? Le dice Feynman. Y se va por las ramas, digamos, y habla de geopolítica, y empieza a hablar de Israel, y bueno, se va, ¿no? Digamos, todo para no responder qué es lo que está comprometiendo, o a qué nos está comprometiendo a todos los argentinos a cambio de esta nueva deuda la que nos está metiendo Milei. Y hablando de deuda, también hizo una referencia Milei en esta entrevista con Feynman. El apoyo está claro que mientras que yo esté en el poder, digamos, cuento con el apoyo de Estados Unidos. Por eso, ¿qué piensa usted de lo que dijo, que la ayuda depende del resultado de esta elección? No es cierto eso.
Si él dice que me da un total apoyo a la gestión mía, yo hasta cuándo Su gestión hasta el 27. Es hasta el 27. Pero perdón, en su posteo dice, y lo apoye, dice, espero que el pueblo argentino comprenda el excelente trabajo que está haciendo y lo apoye durante las próximas elecciones intermedias. Eso es un plus adicional. Como diciendo a los argentinos, vayan por este lado. Bueno, hay dos cosas. Por un lado, que, hay que entender que todo esto es un apoyo de Trump a Milei y no es un apoyo de Trump a Argentina, ¿no? Porque según lo que está diciendo Milei es que es algo que consiguió él por ser él, o sea, es algo personal y no es algo que involucre a toda la Argentina, o si involucra a toda la Argentina, los argentinos deberíamos desconocerlo, porque es algo que está de manera, digamos, personal. Por lo que dice, se lo presta a él, y si no fuese él, no habría acuerdo con Estados Unidos. Y esto va a ser hasta el 27, o sea, porque supuestamente Milei en el 27 termina y se va y desaparece y no sé, capaz que no lo vemos nunca más. Pero bueno, esto, ¿no? De que, bueno, sería algo quizás, por lo menos como lo cuenta Milei, algo personal. Y bueno, el que se debería hacer cargo de responder a eso es Milei, no todos los argentinos. ¿Por qué no vamos a hacer cargo los 48 millones de algo que se le da nada más que a Milei por ser Milei? Digamos, no debería tener ningún sentido que nos hagamos cargo de algo que no es para los 48 millones, sino que es para uno, nada más que para uno. Y lo otro, bueno, entra en la discusión esta de que, bueno, lo decíamos antes, que Trump dice, bueno, si te va mal, chau, olvídate, nos vamos o retiramos o vamos a pensar qué es lo que hacemos, pero no va a ser lo que estamos hablando ahora, porque, bueno, eso ahí se lo preguntaba a Bessent, Trump, diciendo, bueno, si no hay garantías, si no va a ser una economía como la que nosotros pensamos que debe ser la economía de Argentina, bueno, entonces listo, no vamos a invertir lo que tenemos pensado invertir o lo que tenemos hablado invertir. Bueno, una de las últimas cositas de Expert, que es también una idiotez como la de la inteligencia artificial, que dice, bueno, lo que se trajo, porque no trajo hasta ahora, no hay nada, no hay dólares. Lo que sí se trajo es que se robó un felpón, un fibrón, con el que Trump le escribió algo en un papel. Y entonces ahí, como cosa de chico, dice, no sabés lo que me traje, un cenicero. Bueno, así dice Milei, que se trajo este fibrón, que lo tocó Trump y que con ese fibrón le escribió una dedicatoria de ese libro pedorro que hizo, digamos, ahora hace poco, que vaya a saber dónde lo robó. Ahí escuchamos a Milei. Le agradezco la dedicatoria. ¿Le puedo contar sobre la lapicera que usé, el fibrón que usé? Sí, claro. Cuando estuve en el Salón Oval, nos sacamos una foto con el presidente Donald Trump, y entonces después me trajeron una carpeta que tenía la foto y él me lo dedicó, y te lo dedica con un fibrón, y después te llevas la foto y el fibrón. Y justo me habían traído las cosas del viaje y estaba a mano, así que te lo firmé con ese fibrón. Le agradezco infinitamente. Y Feynman, que es un tipo inteligente y lo recontra sobra a Milei, aunque Milei no se da cuenta, le dice, sí, bueno, le agradezco infinitamente que me haya traído este libro y además firmado con el fibrón que tocó Trump. Oh. En fin. Bueno, para no irnos de manera alegre, sino
preocupados por lo que viene y también para pensar en lo que deberíamos votar el próximo semana. Caputo hace un anuncio de que lo que se viene es una reforma laboral, más precarización laboral, no solamente lo que ya han logrado dentro de la ley bases y con el DNU 7023, sino que lo que estarían pensando o proyectando es una reforma laboral para que despedir a los trabajadores cuando se les dé la gana, a la patronal, y digamos sacar, expropiar derechos, anular derechos, incluso quizás los reconocidos en la Constitución. Ahí lo escuchamos al endeudador y timbero Caputo. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, en particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Bueno, ahí pasaba este anuncio de Caputo, de este proyecto de eliminar derechos de los trabajadores, de precarizar el trabajo. Es una burrada lo que dice de que no se toman trabajadores por las leyes laborales. No se toman trabajadores porque no hay actividad económica. Aunque se saquen todos los derechos, nadie va a tomar empleados porque no se fabrica, porque no se produce, porque no se vende. Entonces, ¿para qué vas a tomar un empleado o una empleada? Lo que hay que reactivar es la actividad económica, y eso no lo quieren hacer porque va a significar un aumento en la inflación, porque digamos, significa inyectar dinero en los trabajadores para que pueda aumentar el consumo, y ese aumento de consumo impacte en la producción de bienes y servicios. Y eso, bueno, ideológicamente no lo quiere hacer ni Milei ni Caputo o el que los manda a ellos. Así que es nada más que ideológico esta cuestión de sacar derechos a los trabajadores, porque no va a generar ningún aumento del empleo, porque no hay actividad económica, está clausurada. O sea, mientras tenga abierta la importación y sea más barato importar que fabricar, ninguna industria va a tomar trabajadores. Probablemente cierren más, digamos, si llegase a generar o a imponer o logran los números para crear esta nueva ley de precarización laboral. Lo que va a hacer o a quien va a beneficiar son a las patronales para despedir empleados y dejar de tener empleados, cerrar fábricas o cerrar comercios, y con ese dinero que se ahorran de los empleados y de lo que deberían pagar por el despido, dedicarse a importar cosas para revender acá.
no hay mucho más para hacer mientras no haya un cambio en la lógica económica y mientras al especialista en crecimiento económico no se le ocurra alguna idea para crecer, o ni se le ocurra preguntarle a la inteligencia artificial cómo hago para hacer un crecimiento económico en la Argentina. Hasta aquí tramas de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.